¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas Bien. tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, le voy a pedir a todos que prendan la cámara, así ya nos vemos. Mientras tanto, y de paso a ver si esperamos que se sume alguien más, díganme las impresiones que tuvieron sobre el examen. O cuéntenme las buenas y las malas. Yo no les sé qué pareció? decir. Yo No, profe. encima no tuve problemas con el tema de la conexión, entonces que se tuvo que hacer un nuevo parcial, estoy enterada obviamente, pero no, yo no tuve problema con eso, entonces como que de eso tampoco puedo hablar. Y nada, no sé, fue un examen, no sé qué decir. No sé a qué apunta la pregunta tampoco. No, me refería a si les pareció complicado el tema de los casos y demás. ¿Sí? Yo sé que muchos tuvieron complicaciones con los exámenes en cuanto a ese punto. Y también lo digo por las preguntas de múltiple choice. ¿Sí? Muchos cayeron en algunos errores y bueno, terminaron contestando mal. ¿Sí? Entonces yo quería saber si les pareció largo, si les pareció complicado, o lo que fue. A mí en lo personal, el choice no me gusta, porque en el lío o sea, en el estar ansioso y todo lo que conlleva el examen, digamos, a mí siempre me pasa que capaz me como una palabra, por ejemplo, patrimonio propiedad, que esa fue una de las que tuve mal, que no me lo voy a olvidar porque encima lo sabía. Pero a mí los choice en lo particular no me gustan. Me gustan mucho más los casos porque a mí me gusta resolverlos, siento que puedo resolverlos y me gusta más explayarme en ese sentido. Pero bueno, o sea, yo creo que eso también depende de cada uno. O sea, yo ya digo, no tuve problema, pero después, no sé, ya digo, yo prefiero los casos más que el choice, porque el choice me parece más engañoso, porque tenés que prestarle como más atención a lo que estás diciendo y el caso te enfocás, lo resolves y como que ya está. Yo concuerdo con José. Creo que lo que habíamos hablado en una de las plenarias con tasa es que por ahí está bueno que nos manden más casos antes del parcial para poder practicar y eso. Pero la verdad que resolverlos sirve un montón y ahí se puede demostrar lo que uno estudia. Yo concuerdo con José, a mí no me gustan las multiple choice porque siento que uno estudia un montón y el multiple choice te limita a un par de respuestas. Pero bueno, es a lo que tenemos que ayornarnos. Y esa es mi opinión. También ¿Alguna en otra el... opinión? Para mí Perdón. también, profe, concuerdo con las dos. Es interesante lo de los casos, pero por ahí el multiple choice te limita y bueno, se tiende a lo capcioso. Yo me olvidé el mueble en el choice y por eso me confundí. Y los casos, si bien son complejos, te permiten explayarte un poco más. Está bien. De hecho, las multiple choice son re difíciles de armar, aunque, o sea, a mí no me gusta, prefiero armar un caso que una multiple choice. ¿Por qué? Porque si uno no la arma bien, lleva a confusión. ¿Sí? Entonces, uno trata de armar la pregunta lo más simple posible y quizás no lo es. Quizás el alumno está prestando atención a otra cosa y pasa. ¿Sí? De hecho, si se fijan, van a ver que en otras materias las preguntas de multiple choice son como mucho más largas. En estas son cortitas, son 3 o 4 palabras y la respuesta es verdadero o falso. ¿Sí? Qué sé yo, había una de extorsión que decía, bueno, la extorsión es cuando se afecta el bien jurídico propiedad del defraudado. Una respuesta. Y era tramposa porque ya cuando dice defraudado, vos sabés que no lo podés relacionar con extorsión. Pero quizás en el apuro, ¿sí? En el apuro, uno marca ahí y chao. Y quizás el tema lo tenés súper fresco y lo estudiaste un montón y lo sabés un montón, pero apretando mal, perdiste una opción, ¿sí? Sí, eso es verdad, pero por ahí, en mi caso, a mí me resultó mucho más beneficioso el tema del multiple choice,
porque en los casos sentí como que teníamos casi, o sea, nula experiencia resolviendo casos. ¿Cuántos habíamos hecho? Uno solo. Yo estoy hablando por mí, no sé si el resto coincide. No, sí. Teníamos práctica y te juega mucho también, o sea, la destreza que vos tengas en la velocidad para escribir, viste, de lectura. O sea, a mí me resultó muy perjudicial el tema del poco tiempo para leer, que uno de los casos era muy largo, o sea, leer, analizarlo y resolverlo en menos de 30 minutos. Porque tenías 1 hora para todo y también tenías los 2 casos y el multiple choice, ¿no? Sí. Entonces, o sea, los multiple choice sí tenías que prestar atención, pero bueno, la verdad que creo que me equivoqué en uno solo. Pero en los casos me resultó muy, muy dificultoso el poder armarlo en tan poco tiempo, ¿sí? Eso. O sea, no es que no lo pueda analizar y desarrollar, eso sí, pero en tan poco tiempo, más los nervios, ¿viste? Y todo eso. Y sí, porque es un examen. O sea, es un Claro, examen pero y hay creo que plazos que cumplir. o sea, no es lo mismo 1 hora que 1 hora y media, por ejemplo. Para poder analizarlo bien y explayarse y no poner cualquier cosa. Y escribir con propiedad, o sea, no escribir así nomás, escribir como ya tenemos que empezar a escribir nosotros, ¿no? O sea, emplear el vocabulario adecuado, todo eso te lleva un tiempo de elaboración. Creo que en mi caso el problema fue el tiempo. Está bien, está bien. Pero bueno, estos son exámenes, ¿sí? Y a cada uno, o sea, lo beneficia una forma distinta que al otro. Algunos se sienten más cómodos con múltiple choice, otros se sienten mejor con resolviendo casos, ¿sí? A mí, por ejemplo, me iba mejor rindiendo un examen oral. A mí también, pero no quise Es la ser mejor forma, profe. tan mala, porque sí que hay gente que los odia con todo su corazón, y yo soy de la gente que no, que a mí me resultan mucho mejores, porque me explayo mejor, y los casos me sirven como para explayarme, pero, no sé, por ejemplo, a mí me gustó más el de, o sea, yo que hice el primero, había uno de homicidio, y a mí toda esa parte me encanta, entonces como que me sirvió un montón. Y el enriquecimiento ilícito fue como, ay, ¿por qué decimos uno de robo? Ponele, pero sí, yo prefiero el oral, pero sé que hay gente que los odia muchísimo y no los sigo hundir. No, yo también. De hecho, me acuerdo que había una materia que cursé, el docente te daba la posibilidad de rendir escrito o oral. Y yo me acuerdo cuando elegí el del examen, le digo, no, yo voy a dar oral. Dice, bueno, pasaste aula. Era la única persona que estaba en el aula. Me ha pasado. Y de hecho, Es cuando. que son o sea, pocas las personas que lo prefieren, pero es la mejor forma de vos expresar todo lo que estudiaste, me parece a mí. sí, guarda que a veces algunos escriben mejor de lo que hablan. Tampoco es una regla esa. ¿sí? Yo hablo mucho. Así que ahí no hay con qué darle. Algunos escriben mejor de lo que hablan. ¿sí? De hecho, es raro. Por ejemplo, si uno lo escucha a Zaffaroni, ¿sí? En una charla, en una clase, es súper claro. Es clarito. O sea, cuando uno lo escucha hablar, va que no usa palabras enroscadas o mucho lenguaje técnico. Lo importante es ser claro, ¿sí? Ser claro y utilizar las palabras técnicas cuando corresponden. ¿sí? Las palabras técnicas cuando corresponden y no. Porque van a ver que ustedes cuando se encuentren en la profesión van a leer un párrafo que no entienden qué dice. La subsucción de la tipicidad conglobante dice que esto podría llegar a afectar la normativa negativa que da, por lo tanto estamos enfrente del delito de robo. Y vos decís, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, o sea, uno cuando escribe tiene que ser claro y utilizar los términos técnicos jurídicos en el momento que se necesitan, qué sé yo. Están hablando sobre un caso que justo involucra el delito de robo o de hurto. Bueno, la conducta que desarrolló Josecito el día tanto claramente ¿sí? configura el apoderamiento al cual se refiere el artículo 164. Fíjate que yo utilicé el apoderamiento, ya es una palabra técnica. Esa también ¿sí? me la acordé, esa la usó. Esa es una palabra técnica. Fíjense que distinto sería, bueno, la conducta que realizó Josecito en tal fecha
el hacerse dueño de la cosa queda encuadrado dentro de 164. Entonces, cuando vos decías hacerse dueño, ¿pero qué significa hacerse dueño? Cuando uno habla de términos técnicos, es porque los términos técnicos tienen un concepto y una definición, ¿sí? Y quieren decir algo. Si yo digo hacerse dueño, ¿sí? Yo puedo llegar a entender que en realidad está hablando de un derecho real, que se está hablando de propiedad en sentido de dominio. Y no, ¿sí? Y no de la afectación a la relación de hecho que constituye el apoderamiento. Entonces, o sea, los términos técnicos, además, más que nada también le marcan al docente que ustedes leyeron el Código Penal y quisieron hincapié justo en las palabras que marcó. Eso no lo vamos a negar, ¿no? Pero los conceptos, los términos técnicos quieren decir algo. ¿Sí? Y te delimitan un concepto. Te dan, sí, te marcan algo. ¿Sí? Porque es así. Si ustedes el día de mañana tienen que presentar un habeas corpus y presentan un amparo, ¿qué es lo que le van a decir? O si dan el concepto de habeas corpus y dicen que es un amparo, ¿qué van? O sea, el juez que tenga que resolverlos, los va a cargar con las costas a ustedes. Si le va a decir, el letrado confunde dos institutos. ¿Sí? Sí. Alguien iba a preguntar algo. No, yo, profe, iba a decir que igual se nota mucho el nivel que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho redactar las materias que vengo haciendo, no tengo la práctica porque si bien fueron oral o múltiple choice, entonces es como que, por ejemplo, el profesor Taza pedía bastante lo técnico y todo eso, y yo en mi caso todavía no lo tengo. Pude responderlo, pero a mi criterio, no de forma tan técnica, porque no me daba el tiempo, sino. Sí, pero guarda que cuando vos te referís a de forma tan técnica no necesitas tampoco. O sea, con que vos estudies y conozcas el tema, o sea, vos vas incorporando los conceptos técnicos. ¿Sí? Vos fíjate, ¿cuánto tiempo te puede llevar poner la palabra apoderamiento y no poner hacerse dueño? ¿Entendés? O sea, tiene que ser fluido, pero eso lo vas a adquirir, también es como vos decís, eso se adquiere con la práctica. ¿Sí? Y la realidad es que desde que empezó la pandemia, la idea del doctor es muy buena. Ya sé que a ustedes los perjudica y a veces los complica, pero es muy buena, chicos. Yo les digo porque yo hice toda la carrera de Derecho, ¿sí? Cuando la hice en su momento, y durante toda la carrera, que eran, ¿cuántas son? ¿32 materias? ¿Ahora cuántas ahora son? 40. Bueno, ahora son 40. Algunas son de bimestre, duran 2 meses. Hay una materia como criminología que es una materia hermosa y creo que dura 2 meses ahora. O Es una carrera hermosa. Es una carrera, sí. Es una carrera hermosa y está 2 meses nada más en la facultad casi. Y está 2 meses. Y sociología también. Sociología es que justamente en la charla anterior hablé sobre ese tema, que después lo voy a volver a repetir. Son 32 materias y durante la carrera nunca tuvimos un caso para resolver. A lo sumo en la práctica 3 nos pidieron cómo hacer una excarcelación, ¿sí? Que tampoco es la gran cosa. O sea, quizá la mayoría de los trabajos se trata sobre, bueno, haceme un trabajo sobre, no sé, el Instituto del Matrimonio, a ver qué opinas. O qué dice la ley sobre esto. Creo que son así los trabajos, ¿o no? Pero no se presenta un caso en el cual ustedes tengan que resolver y que tengan que aplicar lo que conocen. Que en definitiva, el día de mañana, cuando ustedes salgan a la calle, ¿sí? Lo que les va a pasar es eso, chicos. Que va a venir alguien, le va a decir, mira, tengo un problema, me pasó esto, esto y esto. ¿Y qué puedo hacer? Le van a decir. Y ustedes qué le van a decir, ¿sabés qué? Mira, durante la facultad, muchas clases, mucho práctico no tenemos, pero déjamelo que yo te lo estudio el tema. ¿Sí? Entonces, o sea, ustedes tómenlo como una herramienta que les va a servir. No lo tomen como una cuestión de examen y que va a definir su nota y demás. No, tómenlo como algo como un aprendizaje, como algo que les va a servir para pararse frente a una situación compleja.
¿sí? Supongamos, ¿qué pasa si mañana ustedes se reciben y viene alguien y les dice, mira, yo tengo que trabajar y a mí el decreto este me perjudica, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Y le dice usted, y vos sos mi abogado a partir de ahora, entonces quiero que metas un recurso, una medida, un escrito, una denuncia, lo que fuera. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Sí? Y si son penalistas, que generalmente son muy pocos los penalistas, no sé por qué, del 10%, bien, del 10%, o sea, siempre el 1 te dice, y me gusta el derecho penal. Para mí, chicos, el derecho penal es mucho más entretenido que el derecho civil. No, profe. Eso no. Igual, profe, en la facultad hay muy poco de derecho penal. Sí. Tendría que haber más, me parece, o más tiempo, no podemos ver esto en un cuatri. En eso tenés razón. Igual voy a decir Sí. algo que ustedes lo van a aprender cuando se reciban, que la Facultad de Derecho tiene muchísima oferta de posgrado en Derecho Penal. ¿Sí? En Derecho Penal la Facultad de Derecho tiene muchísima oferta de posgrado y de máster y demás. ¿Sí? De hecho, hace 2 semanas un amigo hizo una presentación de un libro de criminología que hablan de tortura y demás. ¿Sí? Y, o sea, la realidad es que la gente que vino, que le prologó el libro y demás, gente de la UBA y demás, te hablan de la Escuela de Mar del Plata de Derecho Penal. ¿Sí? Hablan de la Escuela de Mar del Plata de Derecho Penal. Cuando yo hablo de Derecho Penal, hablo de Derecho Penal, parte general, hablo de Derecho Penal, parte especial, hablo de criminología y hablo de procesal penal. ¿Sí? Pero la realidad es que, o sea, acá tenemos, yo voy a destacar 2, sobre todo. El doctor Ricker, ¿sí? El doctor Ricker, que yo jamás lo tuve, o sea, de profesor en la carrera jamás lo tuve. El doctor Ricker y el doctor Gabriel Bombini, o sea, hicieron muchísimo por esta facultad. O sea, aquellos que hagan derecho penal cuando se reciban van a ver que son 2 personas que hicieron muchísimo por esta facultad. ¿Por qué? Porque traen cursos de afuera y profesores y docentes de afuera. ¿Sí? Hasta hace 2 años, previo a la pandemia, se estaba haciendo el máster de Barcelona acá en Mar del Plata. ¿Sí? Y al doctor Ricker lo reconocen en todos lados. Son 12, o sea, lo reconocen en Buenos Aires, lo reconocen en Argentina y lo reconocen en afuera, en España y demás. Y esos 2 docentes que yo les menciono han sido muy generosos con la Facultad de Derecho, porque siempre están promoviendo, ¿sí? Qué sé yo, que aquel que se recibió el día de mañana pueda hacer en verano una cursada intensiva de 1 semana sobre derecho penal, ¿sí? Con los temas que se vayan a dar. Usted dice, uy, qué bueno, ¿no? O sea, tengo libre el verano, por ahí tengo una plata que puedo hacer una especialización. Ya que estoy, me anoto y voy y curso. Bien. Cuando vos vas y cursás, tenés que uno de tus docentes es Zaffaroni, estés a favor o no en contra de lo que piensa, pero es Zaffaroni, ¿sí? Tenés que otro docente, qué sé yo, es Palermo, que otro docente es Terradillo de Basoco de España, y son todos docentes muy calificados, muy reconocidos. De hecho, Terradillo de Basoco de España estaba dando una charla en una facultad de Brasil ayer. ¿Sí? O Baigún, cuando estaba vivo. Entonces Profe, son todos docentes. yo lo Sí. hice, perdón, le quería contar que yo hice penal general en la comisión de Riquert el cuatrimestre pasado y Sí. tuvimos 2 clases con Zaffaroni de invitado. Mirá, ahí está. Fue genial, una locura haberlo conocido. Hasta tuvimos media hora para hacerle preguntas. Por eso yo lo que les digo. Entonces, la Facultad de Derecho de Mar del Plata, yo hablo del Departamento Penal. La Facultad de Derecho de Mar del Plata, ¿sí? Con un trabajo que lleva más o menos 15 o 20 años, porque todo, o sea, esas relaciones con Zaffaroni y con gente de España, lleva 15 o 20 años y más también. Ha generado que la Escuela de Mar del Plata de Derecho Penal haya sido reconocida. Y es reconocida afuera. ¿Sí?
Porque son todos esos docentes son los que jerarquizan la profesión el día de mañana o los alumnos que se gradúan de acá. Vos fíjate que en una clase particular tuviste de docente a Zaffaroni. Yo me acuerdo que en una clase del máster de criminología vino un Joseph Bores, es un sociólogo es un sociólogo cultural, un psicólogo sociocultural de la Universidad de Barcelona, en España. El tipo en 5 minutos nos explicó toda la corriente criminológica. ¿Sí? Pero el tipo te enseñaba y te hablaba desde un aspecto sociológico y psicológico, desde otro punto de vista, más allá de la norma. ¿Sí? Te hablaba más allá de la norma, ajeno a la norma, te hablaba de, qué sé yo, del modernismo, del posmodernismo, o sea, de la crisis, ¿sí? De la modernidad, de las inseguridades del posmodernismo, y todo eso cómo repercute. Porque todo eso tiene repercusión en el derecho penal. El derecho penal, no olvidemos, que regula conductas humanas, ¿sí? ¿Sí? Conductas humanas que son punibles y que son punibles, perdón, y que son reprimidas y que tienen repercusión en la sociedad. Entonces, si uno quiere ser un investigador, ¿sí? ¿Cómo va a ser un investigador si solamente se ciñe a la norma y no sabe cómo repercute en la sociedad? Supongamos, el femicidio. Uno, está bien, bueno, imponés la norma y demás, pero ¿y cómo funciona? ¿Qué repercusiones tiene en la sociedad? ¿Bajaron los femicidios? ¿Subieron? ¿Cuántos femicidios había antes de la sanción legislativa? ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuáles son los casos que más se reproducen o que más se ven? ¿Qué medidas se adoptan? ¿Sí? Entonces es mucho más amplio y es muchísimo más lindo. O sea, para una de las compañeras ahí que sonrió cuando le hablaba de criminología, es mucho más interesante y más rico de lo que parece. En cambio, el derecho civil, bueno, matrimonios y bueno, la capacidad y por ahí, y nos quedamos por ahí, ¿no? Profe, Pero bueno, sí. como para añadir a lo que estaba diciendo, le quería comentar que el año pasado estuvo Basigalupo dando una clase, Claro. un curso, que es Sí. argentino, pero está en España. Sí. Estuvo dando una clase sí, que, de primera, una súper clase que, didáctica, en todo lo que explicaba. Buenísimo. sí, una charla de Zoom y hubo 1.200 personas ese día. Sí, éramos un montón. Yo me sumé. Y yo estaba cursando también penal parte general, así que. Sí, ese día hubo 1.200 personas, yo me acuerdo porque yo también estaba. Hubo 1.200 personas y había muchísimos de afuera, extranjeros. Es más, fíjense, de hecho la Facultad de Derecho tiene muchas conexiones con el doctorado. A veces viene gente de afuera a hacer el doctorado acá. ¿Sí? Ustedes no lo ven porque el doctorado se cursa, para los extranjeros se cursa durante la feria, durante las vacaciones. Eran las 2 semanas de invierno y en verano. Entonces cuando vos venías a la tarde en verano acá, vos veías que estaba lleno de brasileros. Y vos decías, che, pero ¿y esto que no son los brasileros que vinieron a cursar el doctorado? Que son estas 2 semanas, ¿sí? Van a ver que al que haga el doctorado tiene distintas etapas. Creo que la introducción, una etapa intermedia y la parte de la especialización. En la etapa de la instrucción les van a dar lógica jurídica y todo lo que tenga que ver con la investigación. ¿Sí? La segunda etapa se van a profundizar sobre eso y en la tercera van a agarrar un tema ustedes y van a hacer una tesis. O una tesina. Algunos hablan de tesina, otros de tesis. La diferencia entre una tesina y una tesis está dada en base a la extensión de cada una. ¿Sí? Pero bueno, era eso. ¿Sí? Bueno, por eso les decía, volviendo al tema que nos convoca los viernes, es eso, que aprovechen los casos, chicos. No tanto para el examen, que sí, que es bueno aprobar, o no. Pero tómelo como un ejercicio, como un aprendizaje. ¿Sí? Tómelo como un aprendizaje. El caso les va a servir para resolver determinadas cuestiones, ya sea que involucren cuestiones penales, ya sea que el día de mañana involucren cuestiones civiles,
¿sí? Les va a servir para ver cómo se empieza a reaccionar. Porque lo primero que uno lee es, che, bueno, pero pará, ¿y esto qué es? Y no sé, acá tenemos una persona que mató a otro y en realidad lo mató sin querer. Bien, bien. Y bueno, vamos a empezar a ordenarlo. ¿Cómo hacemos? Bueno, bien jurídico tutelado. ¿Qué es lo primero que se afecta? ¿Qué es lo que ves afectado acá? La vida. Listo. Si es la vida, entonces estamos dentro de los delitos contra la vida. Ah, sí, pero pará, acá también me figura que la persona quiso robar. Ah, bueno, entonces, pero pará, tenés la vida por un lado, tenés un delito contra el patrimonio. ¿Y cuántos hechos son? ¿Es un mismo hecho o son varios hechos? No, es uno solo. Bien. ¿Tenemos una norma que prevea esa doble afectación? Sí, tenemos el 165. Concursos. Sí, tenemos el 165, o otro como la compañera puede decir, no, acá tenés un concurso. Depende ¿Sí? del caso. Depende del caso. Pero las dos soluciones podrían, depende del caso, las dos soluciones podrían ser adecuadas o no. Quizás yo estoy más a favor del 165 o quizás estoy más a favor de la otra, pero las dos situaciones podrían ser correctas. Lo que podría ser incorrecto, o mejor dicho, incompleto, como le dije a un docente que no es lo mismo mal que incompleto, lo que podría ser incompleto es que tengas un delito que atenta que la conducta atente contra el patrimonio y también atente contra la vida y vos solamente cubras la parte de la vida. ¿Sí? En que tu solución solamente se refiera a la vida de la persona y que vos no hayas dicho nada del patrimonio. Ahí ya dejarías algo sin resolver, algo que quedaría en el vacío. ¿Sí? Pero bueno, eso es para que ustedes vean que cuando ustedes resuelven, traten de ser lógicos con la solución y seguir cada uno de los pasos, ¿sí? Hasta llegar a una solución. Que sean coherentes. Ustedes no pueden estar hablando de culpa, ¿sí? O un homicidio culposo y concluir diciendo que es un homicidio con dolo eventual. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una corrección formal a todo eso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Que la conclusión del caso, ¿qué pasa? No se corresponde con cada una de las premisas que fuimos poniendo en nuestros argumentos. ¿Sí? Había algo que se llamaba corrección formal, para los que estudiaron, no me acuerdo si era así, que la corrección formal es analizar cada una de las premisas de los argumentos y se tenía que llegar a una conclusión. Si esa conclusión no correspondía, entonces no soportaba o no, digamos, no aprobaba el tema de la corrección formal. Creo que era de lógica eso. Puede ser Bien. que esté en metodología ahora también. Eso. Sí, me parece que era... Ahora me parece que metieron todos juntos. Lógica y metodología de la investigación. Sí, no sé si hay lógica, pero sí, metodología lo dice porque también eso lo que tú estás diciendo es lo que se relaciona con el tema de la parte de metodología que habla de hacer las tesis, los trabajos de campo, las tesinas, todas esas cuestiones que tiene que tener como una correlación todo el trabajo. Sí, sí, sí. Eso también, pero antes creo que estaba dividido en lógica y metodología de la investigación. Ahí en metodología de investigación les hablan un montón de teorías. Creo que antes estaba Comesaña. No sé si sigue estando ahora. No, ahora en metodología están Oronesu y Schneider. Y también dan eso que dicen de lógica jurídica. Son como 2 o 3 unidades de la materia. Está bien, sí. Antes también estaba Comesaña, que era un docente de la UBA, que te hablaba del método de... No me acuerdo los nombres, creo el método de Kant, pero todo vinculado al positivismo, ¿sí? Y las ciencias duras de cómo utilizaban un método para llegar a una conclusión. Pero bueno, chicos, Rafael la semana pasada les hizo una introducción de delitos contra la libertad, ¿sí? Creo que habló del bien jurídico tutelado, medio rápido porque se sentía mal, y le mencionó 3 tipos penales. 140, 141 y el 142 puede ser. Creo que se los mencionó como para que lo lean o algo así, ¿no? Yo no me acuerdo. No, profe, realmente no tuvimos clases, o sea, más o menos.
perdón, hizo una introducción al tema y Sí. después dijo, bueno, lean para la próxima el artículo 140. Sí, sí, Más sí, que porque nada se fue una sentía... introducción. Yo hablé con él a las 6 menos 10 y se sentía mal. Creo que estaba con la segunda dosis de la vacuna, algo así. Sí, eso nos dijo, sí. Sí, nos explicó eso. Bien. Pero después Eh, artículos, capaz sí mencionó más o menos qué artículos redondeaban en el tema de los delitos, o sea, del bien jurídico tutelado, en el capítulo, pero así como por dar, diría que más el 140. Salvo que yo esté errada y no me acuerde, pero no, puede ser porque No sé. generalmente hacemos así. Él iba a dar una introducción sobre el bien jurídico, yo iba a hacer un repaso sobre eso y iba a entrar sobre las normas. Pero más o menos quería saber por dónde habían andado para arrancar. ¿Sí? Nosotros vamos a ver los viernes todo lo que son delitos contra la libertad. ¿Sí? Ya el patrimonio, eso del patrimonio ya no nos interesa. Llegaba hasta la primera parte y porque nosotros siempre llegamos a estafa, nunca llegamos a ver quiebra o sea, quiebra fraudulenta y demás, ¿no? Porque es medio engorroso como el enriquecimiento ilícito, más o menos. Pero bueno, me parece más interesante en la segunda parte ver bien de manera profunda los delitos contra la libertad, ¿sí? Ahí van a tener trata de personas, reducción a esclavitud y servidumbre, privación ilegítima de libertad, privación ilegítima cometida por funcionarios públicos y algunas otras figuras particulares en especial. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de libertad, ¿de qué hablamos, chicos? Si ustedes, esto es el examen y me tienen que dar una definición sobre libertad. La primera que se les viene a la mente, ¿qué es? ¿Qué van a decir? Decisión. ¿Decisión? Bien. Así como corto que se me viene, Sí, sí. la facultad de decidir sobre lo que hago o lo que dejo de hacer, por ejemplo. ¿Alguna otra más? Sí, la libertad. Autodeterminación. Uy, perdón, Sofía. ¿Eh? Perdón. No, No, yo, porque dijo una palabra y yo dije autodeterminación. Perdón, Sofía, de nuevo. Sí, sí. No, a mí lo que se me viene a la cabeza cuando hablamos de libertades son las diferentes acepciones de libertad, como la libertad de pensamiento, la libertad de circulación, la libertad de elegir un culto, por ejemplo. Es el ejercicio libre de la voluntad de una persona, podría decirse. Muy bien. Por Voy a eso destacar yo diría que es un derecho. que es un derecho, muy bien. Voy a destacar de esta comisión y la anterior que son tranquilas, o sea, cada uno se respeta cuando habla y demás. Creo que el cuatrimestre pasado tuvimos una comisión que fue, se peleaban en vivo, o sea, se peleaban, mientras estaba la clase Zoom, se peleaban ahí, o sea, y se decían cualquier cosa. Nunca había visto algo parecido. Todavía no nos conocemos tanto. No, pero a esta altura, o sea, a esta altura ya se habían matado el cuatrimestre pasado. Nada, mentira. Fuera de todo chiste, nos llevamos bien en el grupo de WhatsApp, por lo menos. No, Así que el cuatrimestre pasado se mataban acá y también se mataban en el grupo de WhatsApp. De hecho, o sea, hablaron con el centro de estudiantes para, no sé, para calmar un poco los ánimos. Muy bien, de acuerdo a lo que ustedes dijeron, ¿sí? Hablamos de autodeterminación, la posibilidad de decidir, ¿sí? El derecho a la libertad, ¿sí? Un derecho, mejor dicho, y algunas otras cosas. Nosotros lo que podemos rescatar de esto es que es amplio, ¿no? No es algo abstracto, no es algo demasiado abstracto y demasiado amplio. Y sí, porque si nosotros hablamos de autodeterminación o de posibilidad de decidir, yo puedo decidir la religión, ¿sí? Que voy a adoptar, el trabajo que quiero hacer, ¿sí? Puedo decidir hasta sobre mi sexualidad, puedo decidir cualquier cosa, o sea, vivir acá, trasladarme, o lo que fuera. Por eso lo que dice Soler es que la libertad está atrás de todas las figuras penales. ¿Sí? Atrás de todas las figuras penales siempre tenemos la libertad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que se hace en este capítulo, es reducir. ¿Sí? Nosotros tenemos que reducir y decir, del 140 en adelante, ¿qué libertad vamos a proteger? ¿Cuál es la libertad protegida en estas normas penales?
¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a ver es que la libertad a la que se refieren los autores es la posibilidad de decidir y de hacer algo. Decido trasladarme, ¿sí? Sin que alguien me lo impida. La libertad de decidir y hacer algo. Después también la libertad de mi derecho de reserva. ¿Cómo puede ser un ejemplo? Una de ustedes está en un bar, ¿sí? Y viene un flaco y las abraza, un desconocido. Vos te lo sacás de encima y siguen lo mismo. Algunas se ríen porque les ha pasado. ¿Sí? Me gustó que diga un flaco. La pregunta es si eso constituye un delito o no. ¿Sí? Pero bueno, esa es otra cuestión. Yo lo que les marco es esa, la esfera de reserva. La reserva que tiene uno. Incluso puede ser en el mismo domicilio. O sea, el derecho que tengo a excluir a alguien de mi domicilio. ¿Sí? Entonces acá vamos a resumir. Esto lo marco porque cuando ha tocado la mesa libre, si pregunta delitos contra la libertad, lo tienen que reducir a esto. Porque nosotros no hablamos de la libertad en el ámbito laboral. ¿Sí? La libertad que se tutela en los delitos contra la libertad es otra. Y en el 141 se ve más patente porque es la libertad locomotiva. ¿Sí? Muy bien. Una compañera utilizó el término derecho. ¿Sí? Que la libertad es un derecho. Si el Congreso de la Nación mañana sanciona la ley que dice que las personas van a ser libres pura y exclusivamente cuando haya una ratificación a través de un decreto, ¿qué es lo que van a decir ustedes? Que esa ley es inconstitucional y es violatoria de los derechos humanos. ¿Por qué? Y porque la libertad es un derecho fundamental que está por encima de cualquier normativa. Está bien, pero ¿dónde está reconocida? En la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos reconocidos en el 75, inciso 22. Muy bien, citó hasta los números, citó. Profe, como para no. Me acuerdo que esa norma siempre era esa y la de supremacía constitucional eran temas que te tomaban de cajón. Te preguntaban eso y los tratados del 22 y también aquellos que no tenían jerarquía constitucional pero que después podían adquirir jerarquía constitucional. Ese era el tema de cajón que iba. Bien, entonces hablamos de constituciones, tratados, ¿sí? Decimos que son derechos reconocidos, pero ¿y qué pasa si no están ahí? ¿Qué pasa si no están en la Constitución o no están en un tratado? Pueden estar en un tratado que no esté en la Constitución o pueden estar en una ley, creo que es el 75, inciso 23 ese. Pero ¿y si no están escritos en ningún lado? No importa, porque las normas consuetudinarias. Forma parte es un derecho humano absoluto el derecho a la libertad, como el derecho a la vida. Por más que las legislaciones no lo garanticen, va a estar íncito, de todas formas, por el solo hecho de ser persona. Muy bien. Así como está planteado, acá surge un tema que yo se los voy a mencionar por arriba porque no es una discusión que haga la materia, ¿sí? Pero siempre existían dos posiciones. Te decían, mirá, si fuera un derecho reconocido de manera natural, como algunos dicen, no tendría que estar escrito. Ni en ningún tratado ni en una constitución. ¿Por qué? Porque si estuviera reconocido, no existiría la necesidad de plasmarlo en la ley. Y otros dicen, no, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Más allá de que no esté reconocido en un tratado, en una ley o lo que fuere, más allá de que no esté reconocido ahí, ¿sí? El derecho natural marca que el ser humano es libre por naturaleza. ¿Sí? Entonces, existían esas dos discusiones que se la planteaban a... Uy, se me fue el nombre de... Ferrajoli, ahí está, no me acordaba. Esa discusión existía de carácter filosófico constitucional y era algo que se lo planteaban a Ferrajoli. Pero bueno, tenemos que la libertad es un derecho constitucional, ¿sí? Que lo tenemos reconocido en tratados internacionales, en la Constitución Nacional, en el preámbulo y demás.
¿sí? Tenemos esa discusión filosófica que les acabo de mencionar, que no nos interesa para la materia, pero que existe. Ahora bien, ¿la libertad es un derecho absoluto? No, No. Y si no es un derecho absoluto, ¿qué es? un derecho relativo. Exactamente. Si es un derecho relativo, quiere decir No está ¿qué mal. cosa? No, está bien. Ah, si es un derecho relativo quiere decir que está limitado. Bueno, o sea, igual no hay derechos absolutos, eso es conocido por todos, y los derechos relativos pueden limitarse. Ahora, no puede limitarse totalmente, porque si no sería como restringirlo o eliminarlo, y es lo que no se busca en los derechos. ¿Conocido por todos? Supongamos que yo soy extranjero, vengo de Nigeria. Y me tenés que decir que son conocidos por todos. ¿Qué me vas a decir vos? ¿Cómo qué? Vos me decís que, bueno, Lo discutimos, es conocido por todos, que es relativo. Supongamos que vengo de Nigeria. En y soy todos lados extranjero. todos los derechos son relativos, acá en Nigeria y en Estados Unidos también. Eso Yo es casi... no me jugaría tanto igual. Mm, ¿y No, qué derecho yo no- absoluto hay en otros lados? y Por ejemplo, yo que no creo que Estados Unidos renuncie a los impuestos, por ejemplo. no, hay un montón de cosas que no, pero hay un montón de cosas que sí. O sea, en cualquier lugar, por ejemplo, no se le puede quitar la vida al otro, como tenemos contemplado acá. Y hay todas unas cuestiones que son conocidas por todos y se sabe que no, o sea, en algunas cosas se limitan los derechos y si todos los derechos fueran todos relativos en todos lados, bueno, no sería universal, pero para Y mí, y en Oriente, que de cuando Oriente. vos decís que acá no se puede quitar la vida como como en otros lados. Y en Oriente no existe la lapidación y demás, o no se manejan por otras reglas del derecho. Hay otras reglas, pero no le puedes en general no le puedes sacar la vida porque sí, si lo hace generalmente lo hacen en Estado, por ejemplo, en pena de muerte. Está bien. Bueno, yo te repito, soy el nigeriano y te digo, vos me decís que son relativos, ¿sí? Que se conocen por todos lados y que en todos lados es igual. Yo te digo, bueno, pero ¿de dónde surge eso que decís vos? De la Constitución que no está traducida al nigeriano. ¿Y en qué artículo de la Constitución sería? Supongo que ante la duda siempre el 33, creo que es el de los derechos implícitos, No, el 14. el 14. Cuando Las vos, leyes cuando que vos regulan los ejercicios. cuando vos decís que está bien, está perfecto, sí, que los derechos son relativos, tened presente que eso tiene una base normativa que es el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es el famoso poder de policía. ¿Sí? El poder de policía, ¿qué es lo que te dice? Que los derechos se ejercen de acuerdo a las leyes que los reglamentan. ¿Sí? ¿Y sabés por qué te marco ¿sabés por qué te marco o buscamos el tema normativo? Por lo siguiente. Si yo vengo y solicito una excarcelación por una prisión preventiva que vos me dictaste, y yo te digo que la libertad es un derecho absoluto, ¿qué me vas a decir vos? Otra vez, no escuché porque se me trabó, perdón. Supongamos, yo tengo un defendido, ¿sí? Sí, Vos resolviste, le dictaste la prisión preventiva, sí, entendiendo que existía peligro de fuga y demás, sí. y yo vengo y te planteo, te digo, no, mire, solicito la excarcelación porque la libertad de mi defendido es un derecho absoluto y además lo que usted está haciendo con esta medida cautelar es un adelantamiento de pena. No, bueno, pero Bien. estamos diciendo que son relativos. Claro, entonces vos ahí como juez... A eso vamos me con la vas a normativa, contestar, claro. Vos ahí como juez me vas a contestar y me vas a decir que los derechos son relativos, ¿sí? Tal como dispone la Constitución en el artículo 14, de acuerdo, ¿sí? Al principio del poder de policía y demás. ¿Sí? Esto lo marcaba como una cuestión solamente para ver de dónde surge que los derechos son relativos y tener una base constitucional y de carácter normativo y de peso, ¿sí? Para resolver la cuestión o marcarla. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? No, profe. Otra cosa, hay un libro muy interesante de John Pratt, se llama, ¿sí? Que es sobre la evolución del castigo en Inglaterra. Él en los primeros capítulos hace mención a qué es la civilización. Y ahí hace, ya que hablé, viste que yo te mencioné Oriente,
Bueno, él plantea Sí. qué es la civilización, quiénes son los civilizados. ¿Oriente o Occidente? Entonces, en una trampa lo que dice es, bueno, si vamos a definir los civilizados, Estados Unidos y demás, los vamos a definir de acuerdo a las penas que ellos imponen. Ya que en otros países de Oriente imponen unas penas que son bárbaras y demás, y por lo tanto deben ser considerados incivilizados. Entonces hace todo un análisis marcando esto en los primeros capítulos. Después se va por otro tema hablando de cómo se imponía la pena, ¿sí? Cómo se llevaba a diario la imposición de una pena en determinadas cárceles. Cómo al principio eran mostradas para afuera y cómo después dejaron de mostrarse para afuera. ¿Sí? Porque la sociedad veía bien que fuera mostrado cómo el sujeto, ¿sí?, era castigado por el delito que había cometido y cómo con el paso de los años esa exposición pasó a ser aberrante para la sociedad y cómo la prisión se cerraba. Pero está bueno el libro. Bien. Ya hablamos del bien jurídico de libertad, hicimos algunas consideraciones constitucionales y demás, y ahora nos vamos a meter de lleno en el 140. El 140 dice, serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años, fíjense la escala penal, de 4 a 15 años, el que redujere a una persona o esclavitud a servidumbre bajo cualquier modalidad y el que la recibiera en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligara a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o contraer matrimonio servil. ¿Sí? ¿Vamos de vuelta? El que redujera a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad y el que la recibiera en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligara a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o contraer matrimonio servil. Bien, la primera parte de la norma habla de la reducción, ¿sí?, y la resección de qué? De una persona que fue reducida a esclavitud o que fue reducida a servidumbre. En la segunda parte se hace mención a trabajos forzados o matrimonio servil. Bien, arranquemos con la primera parte. ¿Qué es la esclavitud? ¿Qué sería la esclavitud? Cuando yo les menciono el término esclavitud, o sea, ustedes en Argentina, no yéndonos a otro continente, a otro país, en Argentina, el término esclavitud, ¿a qué les hace acordar? De alguna materia que ustedes hayan visto. Cerciorar la voluntad de una persona. Generalmente el esclavo, yo lo relaciono, por ejemplo, con los trabajos forzosos, cuando a una persona se la tomaba como cosa, ya no tanto, ya no como concepto de persona, sino como se la rebaja a cosa, digamos, para resumir. Que está Sí. sometido a la voluntad de otro. Sí, pero lo que ustedes están diciendo es una definición amplia de esclavitud, ¿sí?, del concepto de esclavitud. Es una definición moderna, ¿sí? Que la esclavitud es una definición mucho más amplia, ajena al derecho, y que se convierte en una situación de hecho, en el cual nosotros reducimos a una persona a nuestra voluntad, explotación y demás. Pero el Sacarla de concepto su lugar antiguo habitual depende del contexto, ¿sí? sería más Porque secuestro, ¿no? No, si vos la sacás a una persona de su lugar, podría ser, depende del contexto, las circunstancias. Puede ser que vos la saques de un lugar para llevarla a otro y someterla a un determinado tipo de explotación. Sí, yo Si pensé vos en la trata de sometés a personas. explotación, es trata de personas. Claro. Si vos me decís que la sacás de un lugar y que solo tenés una finalidad de privarla de su libertad corporal, ¿sí?, Es secuestro. ambulatoria, es secuestro coactivo. Sí. ¿Sí? En cambio, la reducción a esclavitud o servidumbre es mucho más profunda, ¿sí? Casi te diría que es una reducción psicológica. O sea, vos haces que una persona dependa de tu voluntad, ¿sí? Lo que haces es eliminar la voluntad de la víctima y la cosificás. ¿Sí? En realidad, la reducción a servidumbre es eso, es eliminar la voluntad de la víctima, ¿sí?, someterla a la voluntad propia y la terminás cosificando.
Pero cuando yo le mencionaba el término esclavitud, estaba haciendo referencia al artículo 15 de la Constitución Nacional. Exactamente, se aniquila su personalidad. Hacía referencia al artículo 15 de la Constitución Nacional porque nos marca en la Constitución 1853-60 que queda abolida, ¿qué cosa? La esclavitud. Esclavitud en toda manera. Exactamente. ¿Por qué? Porque la esclavitud en la antigüedad era considerada un derecho. ¿Sí? No era una situación de hecho, era un derecho. O sea, yo tenía un derecho sobre una determinada persona. Esa persona era de mi propiedad. ¿Sí? Era una situación de derecho. Entonces, algunos autores lo que dicen es que el término fue mal utilizado porque no se puede reconocer algo que el Estado argentino jamás reconoció. ¿Sí? No se puede reconocer algo que el Estado argentino lo negó desde sus orígenes. Y otra posición más moderna te va a decir, no, sí, está bien, pero en realidad el concepto de esclavitud es mucho más amplio. ¿Sí? Y tiene que ser entendido como una forma de trata, si se quiere, actual del siglo XX-XXI. ¿Sí? Tiene que ser entendido en el sentido de tráfico de personas, reducción a la esclavitud, ¿sí? Explotación. Es un concepto mucho más amplio. Entonces, esta posición moderna lo que hace es darle una amplitud al concepto. ¿Sí? Bien. La reducción a servidumbre. En realidad los dos conceptos son casi, por la forma en la que se dan en los hechos, terminan siendo casi lo mismo, ¿sí? En lo material, ¿sí? En lo material. De lo técnico jurídico, claramente no. Pero en lo material terminan siendo lo mismo. ¿Alguno vio la película La Habitación? ¿Sí? ¿Se acuerdan Sí, que era la es la que está la chica encerrada en una habitación como mínima, algo así, con un nene. Exactamente. Tiene una habitación para protección y termina siendo como una cárcel y cuando le entran a robar. Ahí lo que nosotros tenemos es que la víctima, la chica que después tiene un hijo, está reducida a que tiene coartada la libertad, pero está reducida a la voluntad del captor. ¿Sí? Depende siempre de la libertad del captor. Igual se han visto casos más extremos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan de hace algunos años acá en Mar del Plata, el chico que estaba atado en un galpón en el fondo de la casa. ¿Sí? Medio en las afueras de Mar del Plata. Era un chico que tenía 18, 19 años, que había pasado casi toda su vida encadenado, ¿sí? Vivía fuera de la casa como si fuera un perro y le daban de comer como si fuera un perro, en un plato con comida y demás. ¿Sí? Esa persona, ¿sí? La voluntad de esa persona terminó siendo eliminada y terminó siendo cosificada. ¿Sí? Por eso, si ustedes ven la escala penal, es de 4 a 15 años. Si ustedes van al delito de trata de personas, la figura básica, van a ver que tiene una escala penal menor. Entonces, estos son los casos de reducción a servidumbre. Son casos que son aberrantes. Como la mujer que había sido sometida, creo que por un pastor evangélico, y la esposa de este pastor, que era, no sé si era periodista en un pueblo, y que tenían a una mujer encerrada y la trataban, ¿sí? Como si fuera un perro, la tenían encadenada y demás. ¿Sí? Entonces los casos de reducción a servidumbre son estos casos, que son aberrantes por la situación. Ustedes imagínense encontrarse con un chico que estuvo encadenado durante 18 años de su vida, que no conoce nada, imagínense encontrárselo en este estado. O sea, lo impactante que puede ser. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre esto? Profe, entonces desde la definición o el concepto, ¿cuál sería la diferencia entre esclavitud y servidumbre? La diferencia es que la esclavitud fue concebida como un derecho. ¿Sí? No sé si se tildó Zoom.
La imagen sí, pero el sonido no. ¿Profe? Ahora no se lo ¿Escucha? escucho. Ahora sí. Te decía que la esclavitud fue concebida como si fuera un derecho, ¿sí? Un derecho real que yo tenía sobre una persona, el dominio que yo tenía sobre una persona, ¿sí? Y la servidumbre no, la servidumbre era esa explotación de hecho, ¿sí? La explotación misma. Igual en la actualidad terminan siendo casi conceptos idénticos. Lo mismo que con la trata de personas. La diferencia con la trata de personas es que vos vas a tener una finalidad de explotación. ¿Sí? Vas a tener algo más, vas a tener algo agregado. Imagínate que en el caso de la habitación de la película, yo tuviera a esa chica encerrada y además hiciera que se prostituyera. ¿Sí? La tengo encerrada en la habitación y le digo a unas personas, a los amigos que tengo y demás, que por tanta cantidad de dinero van a poder tener relaciones con ella. Siempre que la hago encerrada en la habitación. En ese supuesto, esa situación de servidumbre se transforma en una relación, una situación, ¿sí?, que la convierte en el delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque hay una finalidad de explotación. ¿Sí? Bien. Profe, me quedó colgada una cosa. ¿Cuál es el artículo de trata? El 145 bis. ¿Y por qué Profe, tiene menos escala penal que perdón. la libertad? Perdón, Valen. No, perdón, seguí preguntando. ¿Por qué tiene menos escala penal? Claro, o sea, ¿por qué explotar a unas personas sexualmente? O sea, no solo restringiendo su libertad, sino que además coaccionando a su personal, o sea, inhibiéndola en su forma de ser, porque, o sea, es conocido que le hace mal en un montón de aspectos. Y con todo lo que conlleva ser víctima de trata, además de restringir la libertad, porque es 4 a 8 en vez de 4 a 15 como es el 140. Sí, lo que pasa es que vos tenés en el 145 ter, sí, que también sigue siendo menor, tenés todas las figuras agravadas. Casi todos los casos de trata de personas entran como figuras agravadas. Igual la escala penal sigue siendo menor, de 5 a 10 años. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que si vos decís, bueno, el legislador puso la escala penal que puso el legislador para la reducción a servidumbre es menor que en la trata de personas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tuvo en cuenta para el mayor reproche penal en una y en otra? Uno podría decir, y capaz que no tuvo en cuenta nada y puso esa escala penal sin considerar que existiera 140. O sea, no habría ningún tipo de justificación. Ese podría ser un sentido. Genial. El otro sentido, sí. El otro sentido podría ser que, sí, no, pero en realidad la escala penal del 140 es mucho más alta porque el ataque a la libertad no solamente es físico, sino que también es mayor en intensidad psicológica. ¿Y en el 145 bis? Sí, pero déjame terminar esto. Es de mayor intensidad psicológica porque yo termino eliminando la voluntad de la persona. Y vos me podés decir, sí, en el 145 bis, y en el 145 bis la intensidad, el ataque psicológico es menor. Entonces lo que vos me vas a decir es, lo que me estás diciendo es incomprobable. Y sí, yo te puedo decir que es incomprobable. No iba a decir eso. No, lo digo yo, o sea, en sí. realidad, yo trato de entender que el legislador en este caso fue coherente y quiero considerar que tuvo en cuenta eso. Pero la realidad es que si tuvo en cuenta eso es algo que... ¿Y cómo medir la intensidad de afectación psicológica? ¿O cómo medís la eliminación de la voluntad en un caso y en el otro? Porque, perdón, o sea, es mejor para un fiscal, por ejemplo, si alguien fue víctima de trata, ponerle el 140 por la segunda parte, que tiene más escala penal que el 145 bis por una trata de personas, tipo así propiamente dicha, porque también se refiere a trabajos forzosos. Entonces, se pueden aplicar las dos cosas y tenés más escala penal por capaz hacer menos. No, o sea, no sé si me explico. Sí, o también puede decir que hay un concurso. Sí, también, pero depende de cuántas cosas haga, porque también en la trata creo que
que se entiende el tema de la esclavitud como sobreentendido, entonces capaz algún juez o defensor por ese lado te dice, no, está mal. O sea, está errado mi pensamiento también, porque capaz estoy pensando cualquier cosa. No, no está errado. Generalmente el problema que se ha presentado con algunos supuestos fue ese. Yo tenía entendido en su momento cuando se presentó un caso que para mí era reducción a la servidumbre. Otros entendieron que era trata de personas. Y una tercera posición dijo, pero pará, hay un concurso. Y es un problema que en realidad se termina definiendo de una cuestión argumentativa. Bien. O sea que va en qué tan bueno seas en tu profesión, digamos. O sea, a ver, no lo pregunto de no mala sé manera si- ni nada por el No, estilo, no, no. lo digo con todo el No, no. respeto, pero me pasa que me surge esto y es un poco chocante. O sea, lo que pasa es que, a ver, cuando se subsume un hecho, se subsume de acuerdo a lo que uno piensa, ¿sí? O a lo que uno entiende por tal figura. Siempre y cuando lo que uno entienda reúna esos requisitos, ¿sí? Yo entiendo por esto, la figura penal me exige esto. Bueno, para mí esta conducta es servidumbre. ¿Sí? En su momento, como te decía, para mí había una conducta, un hecho muy notorio que para mí era servidumbre. ¿Sí? Para otros era trata. ¿Puede estar en el consentimiento la diferencia? No está en el consentimiento. No, Porque el para trata no hay está. consentimiento válido. ¿Profe? Para servidumbre tampoco, ¿eh? Claro, en Ni general en los delitos de la libertad, ¿no? En el 141 sí tenemos el consentimiento válido. Bien. Pero en el 140 tenemos que el consentimiento no tiene eficacia. O sea, es ineficaz el consentimiento. ¿Sí? Lo mismo que en la trata de personas, no existe consentimiento válido. Igual alguno te puede decir, sí, pero para el 140 no exige ningún tipo de explotación. ¿Sí? Trabajo forzado. El 140 no exige ningún tipo de explotación. La trata de personas sí exige explotación. ¿Sí? Igual te voy a decir algo, es un caso, hay determinados supuestos de casos reales que han pasado que son de difícil solución. Porque yo te puedo decir, para mí es trata de personas. Para mí es reducción, o para mí son las dos cosas, y las tres cosas estarían bien. Bien. Perdón la gran interrupción que hice, pero me llamaba mucho la atención. No, está bien que la Gracias. hiciste porque en su momento se había planteado, ¿sí? De hecho también hay una pregunta sobre esto. Otra pregunta más. ¿Es un concurso ideal o es un concurso real? Ahí pasa que, claro, ¿cómo definís cuánta cantidad de cosas hace? O sea, si son acciones independientes o son acciones relacionadas. Entonces, yo lo que te voy a decir es que sobre estas preguntas que nosotros estamos haciendo ahora, no hay nada escrito. Bien, me sirve, no importa. ¿Sí? No hay nada escrito y tampoco hay soluciones sobre este tema. De hecho, no creo que haya alguien que haya escrito si se da un caso de concurso real o un concurso ideal sobre este tema. Así que si en algún momento querés escribir algo... ¿Cómo? Digo, si en algún momento querés escribir algo sobre ese tema, está perfecto. Mi tesis de doctorado. Sí, no sé si de doctorado, pero porque en las tesis doctorales te piden mucho más derecho, Sí, ya más... sé. No, Quizás pero bueno. Bueno, había otra pregunta por ahí. Perdón, me interesaba saber que no estaba loca. Gracias. No, sí, de hecho me hiciste acordar todo ese tema. Profe, disculpe. Me lo preguntaron la última. La semana pasada me preguntaron sobre eso. Vino alguien y me dijo, che, ¿qué posición tiene tal persona sobre esto? Y yo le dije, mirá, para mí no sé, creo que va por este lado. No sé cuál tendría, pero bueno. Sí, que me iban a hacer una pregunta. Perdón, dijo que el caso de la película de La Habitación, que también me recuerda a otra película que es 3096 días. Pero bueno, conclusión, a una chica la secuestran, la tienen escondida, encadenada también, la chica termina teniendo hijos ahí, bueno. Usted dijo que era el artículo 140, ¿no sería el 142? Podría ser una de las figuras agravadas, pero el 142 es una de las figuras agravadas del 141. ¿Sí? Yo lo mencioné a ese caso como una figura del 140.
de reducción a servidumbre. ¿Sí? Quizás, si nosotros describimos y le agregamos elementos a esa película, yo te lo mencioné así porque no me la acuerdo mucho, pero si le mencionamos algunos elementos, quizás pase a ser una privación ilegítima de libertad agravada por determinadas circunstancias. ¿Sí? Pero yo lo marco como una cuestión de reducción a la servidumbre, más que nada para que le presten atención a cómo una persona, ¿sí? Cómo una persona termina dependiendo de la voluntad de otra. ¿Sí? Lo importante de la reducción es la eliminación de la voluntad del sujeto pasivo y la restricción a la libertad que tienen. ¿Sí? Me parece que les voy a hacer un caso sobre eso. Bien. Una duda que no me Sí. quedó claro. Usted recién dijo en el 140 no hay explotación. No. O sea, la reducción a servidumbre no es una forma de explotación también. Bueno, no estaría entendiendo. No, porque en realidad O a se le trabajos dice forzados, esas cosas. no, pero en realidad la finalidad de explotación está vinculado con la trata de personas. ¿Sí? Cuando el término hace reducción a servidumbre está haciendo referencia a siervo. ¿Sí? En el concepto del derecho antiguo, del derecho romano, el siervo era como si fuera un esclavo, era una persona que dependía de otro, de la voluntad de otro. ¿Sí? Por eso se utiliza el término servidumbre. ¿Sí? No sé si te quedó más o menos claro o no. El término servidumbre no significa que vos a una persona la pongas a trabajar de algo. ¿Sí? El sujeto no está buscando una explotación, no está buscando un beneficio. Si la persona estuviera buscando un beneficio, ¿sí? Si estuviera buscando la explotación para obtener un beneficio, entonces sería trata de personas. Y el beneficio no es el trabajo que realiza esa persona para el que se cree que es el dueño, el que cree tener la propiedad de esa persona. Sí, pero en realidad no es la finalidad última del sujeto activo. ¿Sí? No es la finalidad última. El sujeto activo no tiene esa finalidad. Por eso, guarda, con este tema, siendo un poco más fino. La finalidad que puede algunos... ser que sea de su propiedad directamente, ¿no? La ¿Cómo? finalidad puede ser que sea de su propiedad o algo La de. finalidad es que una persona haga lo que yo quiero. ¿Sí? Para mí esta persona no tiene entidad, no tiene poder de decisión, va a hacer lo que yo quiera. A mí se me ocurría que la mayor escala penal que describe el artículo 140 viene de la mano con eso, con cercenar totalmente la identidad de esa persona. Porque en trata, más allá de que hay un fin buscado, no hay esa cercenación total, ¿no? de esa personalidad. Ay, Sí, eso es lo que no, quiero decir un montón de cosas. Déjame aclarar algo igual. Yo cuando le marcaba a la compañera el tema de la eliminación de la voluntad y qué sé yo, quizás ese es el argumento del legislador. Lo que pasa es que no existe un termómetro que te mida qué diferencia de eliminación de la voluntad puede haber en la reducción de la servidumbre y qué eliminación de la voluntad puede haber en la trata. Quizás la eliminación de la voluntad en las dos es la misma, ¿sí? Entonces no sé bien cuál es el argumento, si es que existe un argumento para imponer esa escala penal o no. Pero bueno, es un argumento, te lo tomo. ¿Josefina? No, me pasa como a Mar, que también quería hablar. Mar, habla vos, yo ya vi un montón. Sí. No, nada, que no estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo, para nada. Para mí sí está viciada totalmente. O sea, también reducís a una cosa, a una persona que está sometida a trata de personas. Les cambian el nombre, les sacan los pasaportes, les ponen, o sea, la convierten en una persona totalmente diferente. ¿Cómo no va a estar reducida a cosas? Pero bueno. Sí, por ese lado también se le llama tráfico de personas. Por eso se cambió el término de tráfico de personas a trata de personas, porque es mucho más amplio.
¿sí? El tráfico de personas solamente estaba reducido a lo que era agarrar o captar, ¿sí?, a determinadas personas y hacerlas cruzar la frontera. Entonces dijeron, no, se tiene que utilizar un término mucho más amplio. Pero bueno, es incomprobable o no podemos bien saber cuáles son qué se tuvo en cuenta al momento de graduar la escala penal, ¿sí? Bien. La segunda parte de la norma dice, mejor, la segunda parte de la primera parte dice, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. ¿Sí? El que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. En este caso lo que tenemos es un sujeto que recibe a una persona que ya está reducida a servidumbre o esclavitud. Y yo la recibo, ¿sí?, con la finalidad de mantenerla en tal condición. Es decir, lo que tenemos es un elemento extra. ¿Sí? Van a ver que cuando lean los libros, en este caso les van a decir que la consumación es instantánea. En el momento que la persona lo recibe con esa voluntad, el delito se consuma. ¿Sí? Después, en la última parte de la norma tenemos el que obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Esto de realizar trabajos o servicios forzados no tiene mayor complicación, ¿sí? Quizás lo más discutido puede ser el tema de contraer matrimonio servil. ¿Qué es el matrimonio servil? ¿Qué sería contraer un matrimonio servil? No es cuando se obliga. ¿Cuándo? Cuando se obliga a una persona a casarse con otra. Exactamente. Ahí está Exactamente. totalmente viciada la voluntad, de nuevo. Exactamente. Y como plantearon en la clase anterior, ¿esto puede tener alguna relación con otro delito? Supongamos, un sujeto X obliga a la hija, que es menor de edad, a casarse con una persona mayor. ¿Sí? Esta persona mayor se casa y la obliga a tener relaciones sexuales. Abuso sexual ¿Qué del pasa ahí? 119. Entonces tendríamos, por un lado, un atentado contra la libertad y por el otro lado, un delito contra la libertad sexual, ¿no? Muy bien. Esto estaba marcando esta relación que se puede llegar a dar. ¿Qué pasa con el matrimonio de los gitanos? ¿Cómo, profe? O sea, vieron que los gitanos suelen arreglar los matrimonios a cambio de una dote. Sí. ¿Qué pasa si si la mujer que fue obligada en un casamiento gitano a casarse va y denuncia el hecho? Creo que se presentó hace algunos años ese hecho. Incurre en este artículo. O sea, Bien. tipifica esto. Bien. Queda en el 140, ¿no? Ahora, desde un punto de vista sociológico, criminológico, te pueden decir, sí, pero pará, no es tan sencillo, ¿por qué? Porque los gitanos son una comunidad ancestral, ¿sí?, y que llevan esta práctica más allá de lo que decía la ley hace muchísimos años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podés condenar a una persona por una práctica que para ellos es común y que tampoco se internalizaron en la norma prevista en el 140? Y alguien podrá decir, bueno, sí, pero acá en Argentina las normas penales se aplican a todos los que cometen un delito dentro del territorio. ¿Sí? Porque con ese criterio, quizás el homicidio, no sé, en Uganda no está penado, alguien viene acá y mata a una persona, pero porque no está prohibido allá, ¿no le vas a aplicar la pena acá? ¿Sí? Y del otro lado te pueden plantear eso, no, sí, pero es una comunidad que se maneja con sus reglas hace muchísimos años, ¿sí?, y nunca fue perseguida por esto y por esto. La realidad que en su momento se había presentado... sí. No fue perseguida por esto y por esto. No son perseguidos todos los casos. Ahora, el caso que se denuncia, ¿por qué no puede perseguirse? Digamos, no, o sea, porque claramente es lo que se diría interpartes. O sea, entonces no se le va a aplicar a todos, no van a ser juzgados por todos los casamientos que hagan, sino por los que sí se denuncian. Son denunciados, exactamente. Hace muchos años se hizo una denuncia de un supuesto calcado y creo que al día de la fecha no
no está resuelto todavía. Porque en el momento, o sea, yo te digo el único caso que yo vi, ¿sí?, de un casamiento realizado bajo estas condiciones. No sé cómo lo resolvieron. Porque no, o sea, uno parece sencillo porque dice, bueno, aplico el 140, pero en ese momento no era tan sencillo. No, me imaginé que iba por ese lado también su respuesta después de que nosotros contestáramos, pero igual me parece bastante mal que no se aplique porque son de la comunidad gitana. O sea, si la está pasando bien y le está afectando psicológicamente, si la está pasando mal, perdón, y le está afectando psicológicamente, creo que lo coherente sería que por algo le está denunciando también. Sí, lo que vos decís es tal cual, suena lógico. O sea, si una de las partes lo denuncia, es porque... Pero el problema es cuando lo denuncia uno ajeno. ¿Entendés? ¿Qué pasa si tenemos esa situación y en vez de denunciarlo a una de las partes, lo denuncia a alguien que participó, fue invitado en ese casamiento? ¿En el casamiento o ya en la convivencia? Porque capaz los hechos probatorios demuestran que la mujer, por testigo, se puede probar que la trata mal o que abusa sexualmente No, de ella. en el casamiento, supongamos, antes de cuando se va a desarrollar el casamiento, alguien dice, esta persona fue obligada a casarse. Y tengo pruebas de esto y de esto. Y después la otra parte te dice, sí, bueno, pero soy feliz ahora. Bueno, si sos feliz, volvete a casar. Por voluntad propia. Y no porque te lo están. O sea, y que no le paguen a Sí, las otras personas. Pero no decimos que en el 140 el consentimiento no tiene validez. Por eso. O sea, y si sos feliz, volvete a. O sea, denuncialo, o sea, separalos y después volvete a casar si sos feliz. O si sos feliz, hacemos una cosa, te separás, te volvés a casar, pero igual lo mandamos en cana. Claro, no te casas más. Lo mismo, otro ejemplo puede ser con la trata de personas con explotación laboral. Hay gente que hay gente que se crió, sí, qué sé yo, trabajando de 4 de la mañana, ¿sí?, a 12 de la noche. Desde que tenía 5 años, ¿sí? Esa misma persona, el día de mañana, alquila un lugar y lleva a sus familiares a trabajar en las mismas condiciones que él. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos trata de personas o no? Y supongamos que la persona que lo lleva vive en las mismas condiciones que ellos. No quiero seguir ¿No? contestando yo, pero para mí sí. Yo no estoy dando una respuesta, simplemente planteo la inquietud. Sí, está bien. Bueno. Queda planteada la duda. ¿Vieron? O sea, a veces en los casos son más complicados que en la realidad, salvo por la compañera que directamente te dice, no, ya está, lo cometió y se resuelve ahí. Y es que va todo en una cosa de prueba, obviamente, ya sabemos toda esa parte, pero hay cosas que son, o sea, que yo no sé si les daría tanta vuelta. Yo entiendo la ley superior de entender, qué sé yo, por ejemplo, la comunidad gitana, pero hay cosas que no sé si son tan vuelteras como las hace la justicia a veces. Por lo menos yo desde mi ignorancia, que soy estudiante y no entiendo, o sea, con el mayor de mis respetos, ¿no? Pero hay veces que, no sé. Te lo hago más difícil. Un chico trabaja en una verdulería. Está compitiendo contra mi cerebro. No. Un chico trabaja en una verdulería de 6 de la mañana a 12 de la noche y tiene un sueldo que está por debajo de la mínima y no se cumplen con las leyes laborales. Está en negro y demás. Viene una fiscal o un fiscal y denuncia por trata de personas ese hecho. Porque dice que el sujeto activo se está aprovechando de la situación de vulnerabilidad. El tema, lo importante en la trata de personas, que no sé si lo ven en penal ustedes, es el concepto de vulnerabilidad. ¿Sí? El concepto de vulnerabilidad que está en la trata de personas es lo que te define el delito. Siempre. Si vos lográs demostrar que existe una vulnerabilidad, entonces podés empezar a hablar de trata de personas. Y el concepto de vulnerabilidad es lo más amplio que existe. Vos sos fiscal o viene un fiscal y te dice, no, esta persona trabaja 12 horas por día, el salario que gana es 1/3 del mínimo y además no se cumplen las leyes laborales. Yo lo que entiendo es que el dueño de la verdulería se está aprovechando
¿sí? Se está aprovechando de la situación de vulnerabilidad de esta persona que tiene 3 hijos para mantener. Entonces, por lo menos, para mí, hay trata de personas, ¿sí? Por explotación laboral. El abogado de la defensa te puede decir, no, pero pará, ¿cómo va a haber trata de personas si van a jugar el papi todos los martes a las 9 de la noche? El arquero ataja y este es el 9. ¿Cómo va a haber trata de personas? ¿Sí? Esto también es una cosa para que tengan en cuenta, que cuando vean trata de personas, o el día de mañana, si son penalistas, ojalá que alguno de acá salga penalista, tengan presente el concepto de vulnerabilidad. ¿Sí? El concepto de vulnerabilidad en la trata de personas es la llave de entrada para acusar por ese delito o para atacar la acusación sobre ese delito, sobre esa figura. ¿Sí? Bien. Si yo les digo el 140, no sé si les quedó la... ¿Tienen alguna duda, chicos? Los veo como consternados. Bien. Si yo les digo, vengo acá y les digo, el delito de reducción a servidumbre, esclavitud, matrimonio servil es una figura penal, ¿sí? Y en el aspecto subjetivo admite el dolo eventual. ¿Qué me van a decir ustedes? Les digo, bueno, sí, es el dolo eventual, ¿por qué? Porque el sujeto activo se pensó que podía llegar a cometer el delito. No, para mí no es de reducción a servidumbre. admisible. Exactamente, es dolo directo. O sea, la figura de reducción a servidumbre es dolo directo. No hay otra. ¿Sí? La consumación. Tengan presente que la consumación se va a dar, si estamos hablando de reducir a servidumbre, a esclavitud, el momento consumativo no va a ser el mismo, ¿qué cosa? Que el de aquel que recibe. ¿Sí? Los momentos consumativos son distintos y admite la tentativa. Es una figura que admite la tentativa. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, una cosa, tengan presente que creo que ahí Josefina lo habló al principio, el tema del consentimiento. Generalmente yo lo menciono al final del consentimiento, pero ténganlo presente y lo voy a remarcar de nuevo. El consentimiento en el 140 no tiene validez. ¿Sí? El consentimiento no tiene validez. En la trata de personas, el consentimiento tampoco tiene validez. ¿Sí? Van a ver que en algún momento se ha discutido si el 140, el consentimiento tenía validez o no. La mayoría, casi todos los autores, entienden de que no tiene validez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede consentir, o el Estado no puede consentir que una persona voluntariamente, ¿sí?, admita ser sometida a la esclavitud. Entonces, en ningún aspecto el 140 puede tener validez el consentimiento. Eso lo remarco porque a Taza le gusta preguntar bastante, y sobre todo ahora que viene múltiple choice, creo que el cuatrimestre pasado, el anterior, metió una del consentimiento. No, en este Así que examen metió 2. ¿Cuándo? En este examen que pasado recién, había 2 preguntas de la libertad y la respuesta era que el consentimiento no era válido. Ah, ¿pero qué les preguntaban? ¿Trata? No. Sí, ¿Pero la habían visto? Sí. no. Corrupción, me parece. Corrupción de menores y correcto. trata, me parece que preguntaron. Pero no habíamos visto ninguna de las 2 figuras porque eran contra la libertad. Bien. Bueno, la cuestión es esa. Tengan presente el tema del consentimiento que no tiene validez. Otra cosa, un consejo, chicos, lo dije en la comisión anterior, aprobar el examen es una cuestión matemática. ¿Sí? Para que sea una cuestión matemática tenemos que hablar del número. Si ustedes el número que les interesa es de 4 para arriba. Entonces, si tienen un parcial mixto que tiene múltiple choice y casos, en las múltiples choice traten de sumar el 2, ¿sí? Así el 4 les queda más cerca. Lo digo para que aprovechen las preguntas múltiple choice y no pierdan la oportunidad de sumar puntaje ahí y ya responder los casos les sea más simple y saquen mejor nota. Bueno, la semana que viene seguimos con privación ilegítima de la libertad, ¿sí? ¿Alguna duda? Ah, pensé No, que decían profe. que sí, que tenían dudas. Vi todas las cabezas moviendo, dije, ¿cuántas preguntas?
Todavía lo entonces estamos vos entendés. procesando. Denos una clase más. Está bien, Yo no quiero hablar que más. viene, la semana que viene Yo no quiero hablar retomamos. más. La semana que viene vamos con privación de legítima libertad y alguna duda que tengan sobre esto me lo plantean. Y entre hoy y mañana les voy a estar mandando algún que otro caso y demás. ¿Sí? Bueno, buen fin de Gracias, semana, profe. chicos. Buen fin de. profe. Gracias, profe. Gracias, profe, gracias. profe. Chau, Muchas chau. gracias.